Hola, buenos días, bienvenidos a Talleres de Francés para Latinos. Yo me llamo Robert. Hoy voy a presentar un video sobre el tiempo de verbo que se llama l'impératif, el imperativo. Este tiempo sirve a dar un orden, incitar a alguien a hacer algo, es como una obligación. No quiere decir que es tan duro, pero cuando decimos a alguien, por ejemplo, ven aquí, por favor, se dice viens ici, s'il vous plaît. Eso es el imperativo. De primero vamos a ver cómo se construye y de segundo vamos a ver varios ejemplos bien prácticos. De primero hay que saber que el imperativo se construye a partir del presente. Y para acordarles vamos a ver unos ejemplos al presente y en continuación cómo se hace el imperativo. Aquí son los grupos, los tres grupos de verbos. Primer grupo, segundo grupo y tercer grupo. Para saber más en esos grupos, les invito a ver el otro video sobre los tres grupos de verbos en francés. El primer grupo voy a dar el ejemplo del verbo marcher, que es caminar. Se escribe todo el verbo al presente, la primera etapa. Je marche, tu marches, il marche. Nous marchons, vous marchez, il marche. Para hacer el imperativo, hay que la primera cosa no se utilizan los pronombres. Así se borra. De segundo, solamente vamos a guardar tres personas, segunda del singular y la primera, segunda del plural. Entonces, ahora tenemos el imperativo. Lo que queda es marche, marchons, marchez. Cuando caminar, caminemos, caminen, por favor. En este caso, como son los verbos del primer grupo, hay una excepción. Hay que quitar la S, muy importante, pero únicamente por los verbos del primer grupo. Por los demás no se quitará la S. Pero al momento de hablar no se escucha. El verbo marcher, marche, marchons, marchez. A ver, otro ejemplo. Verbo de segundo grupo. Le verbo finir, que quiere decir como terminar o acabar. El imperativo en español es acaba, acabemos, acaben. En francés, como yo dije, tenemos aquí el verbo al presente. Fini, je finis, tu finis, il finit, nous finissons, vous finissez, ils finissent. No hay pronombres. Bueno, ya quité las personas que nos servirán para hacer el imperativo. Lo que queda es fini, finissons, finissez. Entonces pueden decir a alguien, fini ce que tu as commencé. ¿Ok? Tercer grupo, voy a dar el ejemplo del verbo prendre, prendre que es tomar. Je prends, tu prends, il prend, nous prenons, vous prenez, ils prennent. De igual manera, lo que queda, prends, prenons, prenez. On dit, prends le crayon, s'il vous plaît. Toma el lápiz, por favor. Prends. Como se dan cuenta, aquí se guarda la S y aquí también. Solamente para los verbos del primer grupo se quita la S con tu. Ok, a ver, ahora directo, sin pasar por el presente, porque eso solamente era la explicación para saber cómo se construye. Le verbo sortir, sortir. Voy a escribir directo el imperativo. Sort, sortons, sortez. Aquí hay la S, la segunda persona del singular. Las otras personas siempre es ONS y Z. Aprovecho del momento para recordarles que en francés
La segunda persona del plural termina con la E y la Z. Se utiliza para hablar a varias personas, a un grupo, o sino también a una persona con respecto a una persona mayor. Siempre es sortez, prenez, finissez. Eso por la persona con mayor o con respeto. Ok. Ahora que entendieron eso, vamos a ver unos verbos que presentan unas excepciones. El verbo être, que es ser o estar, es así. Soit, soyons, soyez. En español, sea. Ven que parece soit o sea al oído. La S, la O y la I. La O y la I hacen el sonido wa y se termina con la S, verbo del tercer grupo y con la S. En español, sea, seamos, sean. Ok, le verbo avoir, que es como tener. Aquí es bien especial. Perdón. Ayons, ayez. La A, la I y la E se pronuncian E. Después, con la Y, ayons. Se pronuncia como la doble L, la Y. Ayons, ayez. Como aie confiance en toi. Eso quiere decir como ten confianza en ti. Vamos con el verbo faire. Faire que es hacer. Yo pongo aquí el radical del verbo que es la F, la A y la I. Fe, fe, fe. Vamos a poner las terminaciones. Imperativo. Fait, faisons, faites. Y aquí no es faisez, no, es faites. Es una excepción. Faites vos devoirs, dicen a sus hijos, que hagan sus deberes. Le verbo s'asseoir, que es sentarse. No es fácil este verbo, porque se escribe con doble S, el sonido wa, es decir, la O y la I, pero enfrente de la O se pone la E. Asseoir, y se va a poner aquí la raíz o el radical del verbo, la A y el doble S. Después, a ver las terminaciones, será especial también. Así es. Acier, asseyons, asseyez, acier. Y también pueden poner después como el pronombre toi, assieds-toi, siéntate. Asseyons-nous. Essayez-vous. Siéntense. Será de igual manera, se puede poner varios pronombres, adverbios, complementos después del imperativo. Por ejemplo, cuando dicen en español dame, en francés será donne-moi. Así se escribe. Donne-moi, dame. Otro ejemplo. Dis-moi.
que será en espagnol, es dime, dime. C'est le verbe dire. Dile-moi, ¿qué quiere decir? Dímelo. Entonces ven que se puede juntar varios pronombres. Dile-moi. Le reemplaza algo y moi soy yo. Bueno, vamos por los ejemplos prácticos ahora. Ok. Cuando quieren decir a alguien de abrir esa botella, van a decir como el imperativo, van a decir abre. En francés es ouvre. Ferme para cerrar. Ouvre la bouteille, ferme la bouteille. Así, abrir, cerrar o ouvrir, fermer. Si ese saber va a decir allume la chandelle, éteins la chandelle. Allume, c'est le verbe allumer. Le verbe éteindre, c'est apagar. C'est dit, c'est éteint. Allume, éteins, s'il vous plaît, la chandelle. Ahora quieren hacer una pequeña receta. Viene su hermana y dice, joder, ¿cómo se hace guacamole? No soy latino, pero yo creo que es así. Yo voy a decir a mi hermana, ok, prends un plat, mets 2 avocats que tu auras ouverts, tu dois les écraser, tu dois les briser, les écrase-les bien. Mélange-les, ajoute du sel, ajoute du citron, tu peux ajouter de la coriandre et un peu de tomate, des oignons, mélange et après ça, sers-le aux gens. Ven, son unos verbos al imperativo, ajoute, brasse, écrase. Así son unos ejemplos. Por ejemplo, sus hijos son en la casa. ¿Qué dicen los padres a los hijos? Siempre hay varios órdenes, pero no les gusta, pero hay que hacer el trabajo de padres. Por ejemplo, van a decir, haz tu cama. En francés, fais ton lit, es el verbo faire. Fais ton lit, place ta couverture, viens manger, ven a comer, lave la vaisselle, lava los platos, se dice así. Fais attention à la plante. Haz attention à la planta. Ne frappe pas ta sœur. Y así se construye la negación también. Frappe, el imperativo del verbo frapper, que es pegar. ¿Se acuerdan que la negación siempre ponemos ne y pas de cada lado del verbo? Ne frappe pas ta sœur, que no la pegues. También pueden decir sois sage, écoute ton père, sois poli. ¿Qué va a decir el profesor a ustedes en la clase? Siempre hay varias solicitudes que son como órdenes. Dicen, soyez attentifs, que sean atentivos. Écoutez bien, parlez fort. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Levez-vous. Ayez confiance en vous. Lisez le texte. Faites vos devoirs. También tienen varios vocabularios en los ejercicios escritos. Cuando dicen qué hacer, hay que comprender el imperativo. Voy a dar unos ejemplos.
Ok, aquí escribí una palabra. Si fuera un ejercicio, sería escrito, por ejemplo, souligner les mots. Souligner es un orden o imperativo. ¿Qué tendrán que hacer? Eso es souligner. También pueden decir encadrer les mots. Encadrer quiere decir poner un cuadro, un cadre. Encadrer. ¿No? Y todos estos verbos, cuando se habla así con respeto, no olviden, se termina con la E y la Z. Pueden decir también cocher, cocher, cocher. Es hacer un biso así. También pueden decir relier les mots. Saben cuando aquí hay dos listas, dicen relier. Relier es así, se escribe así. Cuando tienen que hacer el vínculo así. Relier. También puede ser útil imperativo cuando invitan a un amigo a venir a la casa, van a decir, viens chez nous ce soir. Et van a pedir, apporte de la bière, apporte des chips. Et n'oublie pas ton jeu de karaoké. Bien, otros verbos. Viens, apporte, n'oublie pas. Bueno, ¿qué van a decir como consejos también a los que se pelean? No, van a decir, calme-toi, cálmate, calme-toi. Cherche une solution. Communique bien. Choisis la meilleure façon de parler. Van a decir también, fais ce que tu as à faire. Haz lo que tienes que hacer. Marche droit dans la vie. Camina derecho en la vida. Prends de bonnes décisions. Ven que se puede utilizar de varias maneras. Aquí recibí un papelito por el correo. Dicen que hacer con el basurero aquí en el municipio. Dicen, mets la poubelle à la rue le mercredi soir. Place la poubelle à 1 mètre de la rue. Ils disent, mets les roues, las ruedas, du côté de la maison. Mets les roues, pon las ruedas, mets, le verbe mettre. Y en tiempo de pandemia, cuando hay muchos virus, ¿qué dicen? Muchos verbos al imperativo, como ya saben. Aquí, mouillez vos mains, savonnez vos mains, para poner jabón. Frottez vos mains. Nettoyez, para que sea limpio, nettoyez. Y rincez. Le rincer quiere decir quitar la agua, el jabón, con mucha agua, quitar el jabón. Ven que esos verbos se terminan con la Z. Van a decir también, couvrez-vous, couvrez le nez, para cubrir. Jetez les papiers à la poubelle, toussez dans le coude, toussez, para tosar. Lavez-vous les mains souvent. Ven que siempre van a escuchar los verbos al imperativo. Ojalá que con esas explicaciones entendieron bien cómo construir esos tiempos de verbos, cómo escribir, cómo utilizar. Les agradezco mucho por su atención. Les deseo un excelente día. Ayez une belle journée. Soyez heureux. À la prochaine. Bye.